Y bueno, como título de este mensaje o estudio, dice así: viviendo dignamente del llamado de Dios. Lo repito una vez más: viviendo dignamente del llamado de Dios. Y esto entonces lo encontramos en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, verso 1 al 7, en la versión de Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hasta ahí vamos entonces a leer hasta el verso 7. Padre, una vez más, vamos delante de tu presencia. Estamos frente a tu palabra, Señor. Y ahora te queremos pedir que usted use mis labios en favor, Señor, de su pueblo. Dame esa gracia, Dios, para impartir esta palabra. Abre tanto los corazones como los oídos de mis hermanos, para que atendamos a lo que tú quieres, Señor, enseñarnos. Que toda distracción, que toda cosa contraria, adversa, en el nombre de Jesús, salga de este lugar. Y que solo atendamos a tu voz. Esa voz, Señor, que queremos escuchar en esta hora. Quita toda duda, todo prejuicio, toda cosa contraria. Porque solo tu palabra es la que prevalece. Y será para siempre. Lo creemos por Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces, como introducción a este mensaje, la carta a los Efesios tiene una estructura profunda e intencional. Y quiero que atienda eso con lo que acabo de decir, porque las cartas del apóstol Pablo de verdad que tienen estructuras profundas y totalmente intencional. Esto significa que esta carta a los Efesios no está organizada al azar, sino que Pablo la escribió con un propósito, y aquí está lo fundamental. Pablo escribió esta carta con un propósito claro y ordenado a la iglesia de Éfeso. De hecho, cuando Pablo escribe las cartas paulinas, él siempre dice que esas cartas deben ser leídas a todos los santos. Y aquí lo especifica, dice que estas cartas sean leídas a todos los santos. Aquí hay santos. Aquí estamos en la congregación de los santos. Entonces, es preciso que aquí leamos las cartas del apóstol Pablo. Pero estas cartas, hermanos, de verdad que no eran solo porciones que se leían a la iglesia, no eran porciones, sino que la idea principal que la carta completa fuera leída a la iglesia. No solo porciones, debía ser leída completa. Pero entendemos lo extenso que escribía el apóstol. Imagínense toda una carta leída acá. O sea, lo podríamos hacer, pero la profundidad que tiene, había que, ¿cierto?, desmenuzar una por una. Ahora, entendemos que las cartas, no sé, ustedes, los que, bueno, en mis tiempos, cuando con Fabiola nos mandábamos cartas, en ese tiempo, los chicos ahora no sé si entenderán eso de las cartas, ahora hay WhatsApp, email y todo eso, pero ese tiempo con Fabiola yo creo que no leíamos solamente una porción de la carta que nos entregábamos, esperamos leer toda la carta para ver qué decía, qué profundidad tenía. No era solamente una porción. Pero aquí es lo mismo,
Lo mismo, el apóstol quería eso, que esa carta se leyera completa a la iglesia. Pero miren qué interesante. Aquí, en lo que el apóstol Pablo escribe, ¿qué encontramos de este hombre? ¿Qué encontramos de él? Encontramos a un apóstol Pablo con un amor profundo y pastoral hacia la iglesia de Éfeso. Él tenía ese amor profundo, hermano, hacia sus hermanos. Miren, en el libro de los Hechos se relata lo siguiente en los Hechos. Dice Pablo, por 3 años, miren, 3 años, de noche y de día, no he cesado, dice el apóstol, de amonestarles con lágrimas a cada uno de ustedes. Miren cómo él era hacia esas iglesias. Dice, con lágrimas les amonestaba. El apóstol Pablo dice que esta fue una iglesia en la cual él invirtió tiempo, lágrimas y también una enseñanza profunda de la palabra. Eso es lo que el apóstol Pablo invertía en cada iglesia en ese primer siglo, por decirlo así. ¿Qué invertía él? Tiempo, lágrimas y la enseñanza profunda de la palabra. No solo el apóstol Pablo, hermano, se quedó con algo básico de enseñanza a las iglesias. Por ejemplo, decir solo Cristo te ama. Porque hay muchos ministerios que hoy han comenzado solamente diciendo Cristo te ama, o sea, ven cómo estás, no importa tu condición, no importa tu situación, no importa cómo tú te vistas, solo ven porque Cristo te ama. Pablo no solamente habló de ese amor solamente, sino que él fue más profundo sobre las enseñanzas. No se quedó en lo básico, sino que hizo el apóstol Pablo. Dice que enseñó todo el consejo de Dios. Y en el mismo libro de Hechos 20:27, dice que él enseñó todo el consejo de Dios. Es decir, ¿qué es lo que el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia? En este caso estamos en la iglesia. ¿Qué enseñaba el apóstol Pablo? Él enseñaba una doctrina sólida. Él enseñaba verdades espirituales profundas de la palabra. Y también hacía algo más. Él aplicaba eso práctico a la vida de cada creyente. 3 cosas. Importante: doctrina sólida, verdades espirituales profundas de la palabra y la aplicación práctica para la vida de todo creyente. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo en sus escritos. Pero cuando Pablo se despide de esta iglesia, esto igual marcó mi vida cuando leía esto. Dice que cuando Pablo se despide de la iglesia de los Éfesos, dice que hubo un gran llanto, hermano. Todos los hermanos lloraban. Todos lloraban, se echaban, dice, al cuello del apóstol Pablo, como que todos en el cuello, y lo besaban, porque lo amaban. Amaban al apóstol Pablo, porque sabía que no le verían más su rostro. Pero ahora, cuando el apóstol Pablo se va de esa iglesia, ¿saben? Aún él estando preso, porque él estaba preso, les muestra que aún se preocupaba por su crecimiento espiritual de cada uno de ellos. Es decir, que aún fuera de esa iglesia, estando preso, él se preocupaba por sus hermanos y por el crecimiento espiritual de cada uno de ellos. Era un amor pastoral, era un amor intrínseco por cada uno de sus hermanos. Eso es lo que refleja las cartas. Ahora, esto como la parte introductiva. Ahora, yendo a nuestra iglesia local, esta iglesia local, tanto el pastor Cristian, como el equipo pastoral, como también nuestros hermanos que nos están apoyando en la predicación de la palabra. Saben, hermanos, estamos todos, yo creo que todos preocupados por el crecimiento espiritual de esta iglesia. Como el apóstol Pablo lo estaba allá, en aquel primer siglo, nosotros también, como equipo pastoral, como hermanos que nos ayudan a predicar, estamos preocupados por el crecimiento espiritual de esta iglesia. Ahora, ¿dónde está el problema? Porque hay un problema. Que lo que veía el apóstol Pablo, o que muchas veces podemos ver nosotros en la iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿Saben cuál es? Es el cómo estamos respondiendo al llamado por el cual el Señor nos llamó por medio de su evangelio. Ese es el problema. ¿Cómo
estamos respondiendo al llamado? ¿Cómo estamos respondiendo a las palabras que se predica jueves, domingo para la iglesia? ¿Cómo usted atiende a esa palabra? Palabras profundas, palabras que contienen doctrina, que contienen también práctica para la iglesia. ¿Cómo respondemos a ese llamado? Decía el escrito, que viváis, mira lo que decía, que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Ahora, vamos al contexto. En este contexto de lo leído, lo que leímos en el capítulo 4, verso 1 al 7, en el contexto, el apóstol Pablo, hermanos, algo profundo, el apóstol Pablo viene del capítulo 1 al 3, para que después en casa lo vea, Efesios, del 1 al 3, viene explicando algo profundo el apóstol Pablo. ¿Qué explica del 1 al 3? Está explicando doctrinas profundas del evangelio a la iglesia de Éfeso. Es interesante que también, tanto la iglesia de Éfeso, como en el libro de Romanos o Gálatas, ¿saben? En esos dos libros, Romanos y Gálatas, más Efesios, aquí hay algo importante. En los primeros capítulos, en este caso de Efesios del 1 al 3, en los primeros capítulos se hablan de indicativos. Y quiero que subraye esta palabra indicativos, porque después lo vamos a ver, indicativos. Entonces, del 1 al 3 en Efesios hay indicativos. Y en el capítulo 4, cuando ahora comienza, aquí comienza el mensaje, en el capítulo 4, lo que leímos, aquí Pablo hace algo radical. Es algo radical lo que hace Pablo, tomando del 1 al 3 los indicativos, que después lo vamos a ver, pero en el 4 hace algo totalmente radical. Él, ¿qué hace el apóstol? Toma, hermanos, toda la teología profunda de los capítulos anteriores. ¿Dónde estaba esa teología? Estaba en el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios. Y dice, yo pues les ruego. Pareciera, cuando uno lee superficialmente, yo les ruego, como que no tuviera una profundidad. Pero imagínense el apóstol Pablo, hermanos, con ese amor pastoral, con ese amor por la iglesia. Hermano, les ruego. Alguna vez de acá arriba hemos predicado de esa manera diciendo, hermano, te ruego por favor, atiende, hermano, te ruego por favor, comprende, te ruego. El apóstol Pablo hablaba, les ruego, y no solo el apóstol Pablo usa esta palabra, les ruego, aquí en Efesios, sino que en varias de sus cartas usa la misma palabra, les ruego. ¿Qué significa eso? Les suplica con amor hacia sus hermanos. Hay una súplica, por favor, atiéndanlo. Hermanos, nosotros, ¿cuántas veces predicamos la palabra de acá? ¿Cuántas veces predicamos, enseñamos la palabra? La pregunta es, ¿cómo usted está respondiendo a ese llamado? Es que tenemos que suplicar, que tenemos que rogar, hermano, atiende, comprende. Tal vez hay que hacerlo y lo vamos a hacer, porque es por el bien de la iglesia, es por el bien de cada uno de nosotros, que atendamos al llamado que el Señor nos hace. Esto significa, el apóstol Pablo cuando dice, os ruego, ¿qué significa? Todo lo que voy a decir ahora, en el 4 en adelante, depende, dice el apóstol, de lo que dije anteriormente. Recuerden 1, 2 y 3, ¿qué dije anteriormente? Habló sobre una doctrina profunda a la iglesia. Y aquí hay 4 puntos doctrinales que aquí viene la palabra indicativos. Hay 4 puntos indicativos. ¿Qué significa indicativos? Lo que Dios hizo por nosotros. Eso que tiene que ver con los indicativos. 4 cosas que el Señor hizo por nosotros. ¿Y qué fue lo que el apóstol Pablo explicó profundamente, teológicamente, del 1 al 3? ¿Qué explicó? Dice, fuisteis escogidos antes de la fundación del mundo. Fuisteis redimidos por la sangre de Cristo. Fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Fuisteis salvados por la gracia de Dios. En esos cuatro puntos doctrinales los explicó al principio.
Pero miren lo importante sobre estas frases. Miren, fuiste escogidos, fuiste redimidos, fuiste sellado, fuiste salvado. Si se dan cuenta y van conmigo, esto está en un modo está en un modo pasivo. Está en un modo pasivo. ¿Y qué significa algo pasivo? Significa que nosotros solo lo recibimos. ¿Me entienden? Fuiste. Es decir, que nosotros recibimos esto, no que nosotros hayamos hecho algo. ¿Qué significa esto? En el modo pasivo, que el hombre no coopera y no cooperó para su salvación. Es solo Dios el que actúa sobre la salvación del hombre. Hermano, pero ¿saben? Quiero que entienda esto, porque para que el mensaje sea entendido en los corazones, hay que entender que estos puntos indicativos es que solo Dios está obrando aquí. No el hombre. Dios está obrando. Lo recibimos de Él. Él actúa para nuestra salvación. Esto es llamado, yo sé que muchos han estudiado y han escuchado la palabra monergismo. Han escuchado la palabra monergismo, ¿cierto? Este monergismo, que significa que la obra es de un solo agente. Un solo agente. ¿Y quién es el agente? Es Dios operando en esto, no el hombre. Ahora, en el caso que hubiera sido sinergismo, es distinto, porque el sinergismo es Dios más el hombre actuando juntos. Pero esto no es así, es monergismo, porque es solo Dios actuando en el hombre. Ahora Pablo dice, ¿qué dice Pablo? Si estas verdades sobre estos indicativos, sobre la obra redentora que Cristo hizo en la cruz por ustedes, si esto es verdad, lo que yo estoy entregando como doctrina, si es verdad, entonces tu vida debe reflejarlo. No solo basta, hermano, con saberlo, no solamente basta con creerlo, sino que debemos vivirlo, lo que Él hizo por nosotros. La vida cristiana no comienza con conducta. La vida cristiana comienza con doctrina. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe estas cartas, cuando uno escribía una carta totalmente mal hilvanada, se iba hacia arriba, hacia abajo, después volvía. Pero acá, sabemos que Dios interviniendo acá, Dios es el que dio la gracia. Y están ordenadas estas cartas que podemos ver que el apóstol podría haber comenzado con la conducta del hombre. Pero el apóstol no comienza con la conducta, comienza primero con la doctrina. ¿Por qué? Dice, la vida cristiana no comienza con conducta, comienza con doctrina. Primero identidad, luego práctica. Miren, hermano, escuche esto. Lo que eres en Cristo, ¿escuchó eso? Lo que eres en Cristo define cómo tú vives. Lo que usted y yo somos en Cristo define cómo vivimos. Si hablamos de conducta, un ejemplo, conducta, una persona piensa, tengo que portarme bien para que Dios me acepte. Entonces, ¿qué hace la conducta? La persona empieza a cambiar su conducta, la persona evita algunos pecados, la persona hace cosas buenas, pero dentro de eso, en su conducta, ¿sabe lo que pasa con él? Sigue viviendo en una culpa, sigue viviendo en frustraciones y en esfuerzo propio. Por lo tanto, esa conducta no sirve. En cambio, cuando hablamos de doctrina, identidad y práctica, es diferente. Dice que la persona ahora deja el pecado. No voy a dejar el pecado para que Dios me ame, sino dejo el pecado porque sé que Dios me ama. Obedece a Dios no por miedo a Dios, sino por la gratitud y reverencia a Dios por la obra de salvación en su vida. Lucha, no para ganar la salvación, sino porque ya la tiene. Hermanos, hay una frase que me impactó. Mira esta frase, dice, no fuimos
salvos por nuestras buenas obras. ¿Cuánto creen eso? No fuimos salvos por nuestras buenas obras, pero sí fuimos salvos para hacer buenas obras. ¿Escuchó eso? Fuimos salvos para hacer buenas obras. Ahora, hermano, las obras que nosotros hacemos no es porque esa obra nos va a salvar. La obra que ahora hacemos es porque es fruto de nuestra salvación en Cristo. Ahora, la obra que usted y yo hacemos es fruto, hermano, de arrepentimiento. Hacemos cosas que corresponden porque sabemos que lo que Dios hizo en nosotros. ¿Se dan cuenta primero cómo va operando la doctrina? La doctrina está operando aquí para que primero entendamos quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Ahora, el apóstol Pablo añade esta frase. ¿Cuál frase añade el apóstol Pablo? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, el apóstol dice, hermanos, vivan de una manera coherente. ¿Han escuchado esa palabra coherente? Vivan de una manera coherente y acorde a lo que refleja el llamado de Dios en tu vida. La pregunta vuelve al mismo punto. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a ese llamado? ¿Estamos respondiendo de una forma coherente? ¿Estamos respondiendo de una forma acorde a lo que Él hizo por nosotros? En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús? Y aquí, hermanos, aquí está el problema. Aquí está el problema. ¿Por qué? Porque muchos acuden a ese llamado. ¿A cuál llamado acudimos nosotros? ¿Saben a cuál llamado acudimos? Al perdón, la salvación y la seguridad. A eso sí que acudimos. Somos perdonados, somos salvos y estamos seguros. Y eso nos deja tranquilos. Pero el problema viene ahora. Pero no el cambio, hermanos, que ese llamado debe producir. Es decir, aceptamos la salvación, aceptamos el perdón, aceptamos la seguridad. Porque ¿qué nos costó? Nada. Pero cuando tenemos que responder al llamado, el cual debe producir en nosotros, ¿en cuanto a qué? En cuanto a nuestra santidad, en cuanto a nuestra obediencia y a la negación del yo en mi vida, es aquello que no queremos. Es decir, que no queremos pagar el precio. Queremos que se nos dé, queremos recibir. Pero cuando tenemos que pagar el precio, no. Ahora, pero cuando hablamos de estos puntos que dije recién, salvación, seguridad y perdón, son los famosos indicativos, el monergismo. Pero cuando hablamos de santidad y obediencia y negación del yo, es Dios, aquí está lo importante, hermano, es Dios quien obra en nosotros y nosotros respondemos activamente a ese llamado. Y entonces ahora vienen lo que se llama los imperativos. El indicativo es lo que Dios hizo por ti, el cual no costó nada a nosotros. Pero ahora vienen los imperativos. ¿Saben lo que es un imperativo? ¿Qué es un imperativo? Es una orden. Ahora viene lo que el cristiano debe hacer, imperativos. En 1 de Pedro 1, 15 al 16, habla sobre la santidad. Mire lo que dice sobre la santidad. Sed. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos de indicativo, dice fuisteis, pero ahora el imperativo es que nosotros tenemos que actuar. Ahora dice, sed también vosotros santos. Es una responsabilidad ahora que me toca a mí. Sed santos, porque yo soy santo.
Amén. Ahora, hermano, si Dios te llamó, ¿a cuántos llamó el Señor? Amén. Si Dios te llamó, tu vida empieza a apartarse del pecado. Si realmente Él te llamó, te convocó a ese llamamiento, es porque tu vida en santidad debe apartarse, tu vida, del pecado. La Escritura dice que andéis como es digno de la vocación con la cual fuiste llamado. Ahora, otro imperativo, obediencia. Juan 14:15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, yo guardaré mis mandamientos. No, dice, si me amáis, guardad. Es a ti y a mí, hermano, mis mandamientos. Es un imperativo, es algo que tú y yo debemos hacer. Tercero, la negación del yo. Lucas 9:23. Si alguno, hablando de imperativos, si alguno quiere venir en pos de mí, usted lo sabe ese texto, ¿cierto? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, ¿qué implica ese llamamiento? ¿Qué implica seguir a Cristo? ¿Sabe lo que implica? Dejar de vivir para mí mismo. Dejar de vivir para mí mismo. Ahora vamos a ver 3 marcas claras de una iglesia verdaderamente transformada. Recuerden que dijimos al principio que la carta, en este caso de Efesios, en el capítulo 4, Pablo está entregando una estructura extraordinaria para la iglesia, para seguir ese modelo. Y ahora el apóstol Pablo, la verdad es que el apóstol Pablo lo que quiere hacer es apuntar hacia la unidad de la iglesia. Eso es lo que quiere hacer. Quiere que la unidad de la iglesia, llegar a esa unidad, pero antes de llegar a la unidad de la iglesia, Pablo no va a pasar por alto 3 marcas claras para una iglesia. Pablo, ¿saben? Él no comienza con acciones externas para llegar a la unidad. El apóstol Pablo comienza, hermano, con ese carácter interno de cada persona. Mira lo que dice el apóstol, hablando para llegar a la unidad. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y es ahí donde vienen una vez más los imperativos. Porque les dije, perdón que sea repetitivo, porque los indicativos es lo que Él ha hecho. No nos cuesta nada. Pero aquí, ahora cuando tenemos que nosotros entrar a la humildad, a la mansedumbre y soportarnos con paciencia, eso ahora entra en nosotros. Y ahí cambia todo el panorama. Porque es muy lindo y maravilloso. Oh, soy salvo, gloria a Dios. Soy perdonado, gloria a Dios. Tengo seguridad en Él, gloria a Dios. Hasta ahí todo bien. Pero el apóstol Pablo, pero falta esto. Y eso lo haces tú. Miren, hermanos, esto no solo pasaba en la iglesia de Éfeso, sino también pasa hoy en nuestra iglesia local. Una iglesia puede tener, ojo con esto, puede tener buena doctrina. Hermano, la iglesia, gracia inagotable, muy buena doctrina, buenos predicadores, buena alabanza, excelente. Pero si no tiene humildad, si no tiene mansedumbre, si no tiene paciencia el uno por el otro, ¿qué cree que va a pasar? La iglesia se empieza a destruir desde adentro hacia afuera. ¿Por qué pasa eso? Porque empieza a romper la doctrina que intentaba construir. Es decir, el apóstol Pablo se preocupa por la doctrina que él estaba construyendo en el Señor, en la iglesia, pero sabía muy claramente que si esos puntos no estaban bien funcionando en la iglesia, internamente se iba a empezar a destruir
todo lo que él estaba enseñando. Entonces, hay 3 marcas que él hace énfasis. Dije la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Ahora, cuando hablamos de humildad, cuando alguien dice yo soy humilde, ya no es humilde. La humildad, hermano, no es algo natural del ser humano. Déjeme decirle que no es natural de nosotros decir que somos humildes. Vamos a ver la humildad bíblica. Una virtud espiritual que implica reconocer con honestidad nuestras limitaciones ante Dios sin orgullo ni arrogancia. Cuando usted ante Dios va a su presencia y reconoce con honestidad ante Él quién es usted, el Señor le mira con agrado. Dice la Escritura que Él resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Y a quién da gracia? Pero nuestra naturaleza pecaminosa, humana, ¿sabe lo que pasa? Es claro que se va a inclinar. ¿Hacia dónde se inclina esa balanza? Hacia exaltarnos. Nosotros lo que queremos como humanos, como personas, siempre exaltarnos. Que vean en nosotros algo. Que puedan ver quiénes somos. Que puedan ver que, mira dónde estoy. Pero muy difícil que tengamos humildad para humillarnos ante los demás. Y Pablo ataca eso. Buscamos reconocimiento, eso es lo que hace la persona que no es humilde. Busca reconocimiento frente a los demás, por lo que yo soy y por lo que yo he alcanzado. Y justamente ese es el problema que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo apunta a esos 3. Y en el Evangelio, ¿qué hace el Evangelio? ¿Qué hace la enseñanza de Cristo en su palabra? Hace lo opuesto a lo que yo y usted creemos. ¿Qué hace? Derriba al yo del hombre para levantar a Cristo en vez de él. Es decir, que yo quedo aquí, pero él queda acá. Pero muchas veces no sucede eso. Dejamos a Cristo aquí y yo acá. Pablo decía, ¿qué decía Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Miren, estamos hablando del apóstol Pablo, hermano, que uno mismo, de verdad que como dijo Juan el Bautista, uno ni siquiera es digno de desatar sus sandalias. Y él dice, ya no vivo yo, un hombre extraordinario, sino que él reconocía que Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿O podemos decir eso? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿De verdad? ¿Por qué Pablo menciona solo 3? Porque cada uno de esos puntos ataca un problema específico en la iglesia. Miren, humildad que va en contra de ¿qué? En contra del orgullo. La palabra humildad implica que rebajarse voluntariamente. Él se humanó, Él se humilló. ¿Quién sino nuestro Señor es el ejemplo más claro de humildad? Se despojó de toda su gloria. Y nosotros, hermanos, ese orgullo, muchas veces nosotros, Él nos enseña. ¿Cuál era el problema que había en Éfeso? Porque Pablo apunta sobre la humildad. Porque creyentes que habían en Éfeso, estamos hablando que habían tanto judíos como gentiles en la iglesia de Éfeso. ¿Qué buscaban ellos? ¿Qué buscaban esos creyentes? Buscaban posición y reconocimiento. En la iglesia muchas veces, en vez de buscar ser humildes, no, buscamos la posición y el reconocimiento, que me reconozcan. Yo hice esto otro. Aquí estoy. Aquí. Pablo estaba atacando eso. Ellos buscaban posición y reconocimiento.
¿Qué más hacían ellos? Comparaciones espirituales. ¿Ah? También se comparaban, decía alguien, bueno, yo sé más que tú. Y es más, no solamente sé más que tú, sirvo más que tú. Había dentro de la iglesia eso. Comparaciones espirituales. Falta de disposición para recibir corrección. Hermanos, hoy en día nadie quiere ser corregido. Nadie. Está el equipo pastoral o el mismo pastor quiere corregir a alguien, pero ese alguien que uno quiere corregir, tan orgulloso que no quiere corrección, quiere recibirla. Eso atacaba el apóstol Pablo. Personas queriendo imponer su forma en vez de edificar. Hay muchos hermanos que sí, son impositivos, quieren imponer su forma, quieren imponer sus ideas en vez de edificar a la iglesia. Y lo otro, hermanos, ¿saben? Mirar en menos los dones de otro. El Señor, eso vamos a ver adelante, en todos ha puesto dones. Vamos a ver sobre el bautismo del Espíritu, los dones que Él puso en cada uno de ustedes. Pero muchas veces, no sé si, bueno, pasa aquí, pero aquí estaba pasando allá, miraban en menos los dones de otro. Claro, porque yo tengo el don de la palabra. ¿Cuál es tu don? Ah, ese es tu don. Eso estaba pasando en la iglesia. La humildad dice, es el punto clave de la palabra humildad. ¿Qué dice la humildad? No soy mejor que mi hermano. No soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo, hermano. Somos iguales ante Él. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora, Pablo añade otro punto, Pablo. La mansedumbre. La mansedumbre bíblica es fortaleza bajo control. Oh, hermanos, escucha eso. Fortaleza bajo control. Dominio propio. Control de mis emociones. Miren, la mansedumbre no es debilidad ni pasividad. Se define como una virtud. La mansedumbre es una virtud del Espíritu y está indicada en Gálatas 5:23. ¿Qué implica la mansedumbre? Fuerza, poder y pasiones sometidas constantemente a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿escuchó eso sobre lo que es la mansedumbre? La mansedumbre no es debilidad. Es poder bajo control, es la capacidad de no responder en la carne, sino someter mi carácter a Cristo. ¿Qué había entonces en la iglesia de Éfeso? Vamos a ver con respecto a la mansedumbre. En la iglesia de Éfeso había el responder con palabras duras o hirientes. Cuando uno no tiene mansedumbre, responde con palabras duras y hirientes. Cuando uno, hermanos, tiene ese carácter y no tiene esa parte de la mansedumbre, sino que ese carácter fuerte, y yo siempre lo he dicho algunas veces, yo soy así y a mí nadie me cambia. Y yo digo las cosas como son. Duela a quien le duela. Claro, uno piensa, wow, tiene carácter. Pero ¿qué tipo de carácter tiene? Cuando dice claramente que aquí esas palabras que él usaba supuestamente con carácter estaban hiriendo y eran duras para su hermano. No es lo que se dice, es cómo se dice. Es como yo lo digo, es como yo lo hablo. Muchos se defendían rápidamente en vez de escuchar. Cuando alguien no tiene mansedumbre y quiere defenderse, no escucha. No, déjeme así nomás. No escucha. Estaba pasando allá. Tomarse todo de forma personal. Hay muchos que se toman todo de forma personal. Querer ganar la discusión en vez de edificar. Ahí no hay mansedumbre, porque cuando no hay mansedumbre, ¿qué pasa con uno cuando hay discusión?
Queremos salir airosos, queremos ganar, aun cueste lo que cueste. Pero ¿eso edifica? No edifica. Falta de paciencia en conversaciones difíciles. Hay conversaciones que son difíciles, hermanos, puntos muy difíciles de tocar. Pero ¿qué pasa? Hay falta de paciencia, de mansedumbre. Es decir, no voy a imponer mi carácter, sino que voy a responder. ¿Cómo voy a responder en mansedumbre? Con el fruto del Espíritu que está en mi vida. La pregunta es, ¿está el fruto del Espíritu en mi vida? La mansedumbre. Eso estaba en la iglesia de Éfeso. Luego habla de la paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar pruebas, dificultades o también la espera. ¿Pero cómo? Con fortaleza, esperanza y algo más. Sin quejarse ni enojarse. Eso es paciencia. Mire, paciencia no es tolerar lo fácil, sino soportar lo difícil. Eso es paciencia. No es tolerar lo fácil, ¿no? Sino soportar lo difícil, hermanos. Vaya que hay que tener paciencia. Aquí Pablo es más práctico. Pablo es práctico. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Hasta ahí podía quedar. Los unos a los otros, hasta ahí queda. Pero Pablo siempre agrega algo más. Recuerde que es pastoral. Y agrega la palabra clave. En amor. Y ahí quedamos todos. Tengo que soportarte en amor. Ya bueno. Pero lo dice la palabra. Eso implica que, escuche esto, hermano, eso implica que hay hermanos que te sacan de quicio. Eso estaba pasando allá. Iglesia del primer siglo. Sacan de quicio. Situaciones repetidas de hermanos que te cansan. Personas que no cambian el ritmo que tú esperabas. Claro, porque de repente uno quiere que la persona vaya, más o menos como uno quiere que vaya, ¿me entiendes? A ese ritmo. Pero hay veces que no va a ese ritmo. Paciencia, paciencia. Momentos donde lo más fácil, ¿cuál es lo más fácil cuando uno quiere tener paciencia? Alejarse del problema. Lo más fácil, alejémonos. Eso es todo. Así cualquiera. Pero cuando uno tiene que enfrentar un problema, ya sea también en la iglesia, con los hermanos. Mire, escuche esto, hermano. La paciencia no es aguantar un rato. La paciencia es seguir amando cuando ya te cansaste. La paciencia no es aguantar un rato, para que le quede claro esto. Es seguir amando a tu hermano cuando ya te cansaste. Cuando lo diste todo por perdido. Se amando. Ahora, dijimos que el apóstol Pablo, en la estructura que tiene en escribir en el capítulo 4 de Efesios, él quiere llegar a la unidad, pero tiene que pasar por la parte doctrinal, los indicativos, tiene que pasar por enseñarnos a nosotros a ese llamado, ¿cierto?, a responder a lo que Él nos manda. Pero aquí Él quería llegar a algo, a la unidad. Pero para llegar a la unidad dijimos que tenía que ver esos 3 puntos esenciales del carácter de cada uno, subsanarlos. Entonces, la clave de la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, Pablo menciona estas 3 partes importantes porque sin ellas, lo que él mencionó, sin ellas es imposible la unidad de la iglesia. Hermano, escucha esto. Sin humildad, ¿qué es lo que hay? Competencia. Sin mansedumbre, ¿qué es lo que hay? Choques. Sin paciencia, ¿qué hay? Rupturas.
Entonces, para evitarse las competencias en la iglesia, los hermanos, para evitarse los choques frontales y para evitar rupturas, tenía que apuntar claramente a la humildad, a la mansedumbre. Ahora, la unidad, y aquí entramos a la unidad en la diversidad. Efesios 4, el 3 al 7. Pablo nos enseña que la unidad de la iglesia, a mí esto igual me llamó mucho la atención, la unidad de la iglesia no es algo que nosotros producimos. Ojo con eso. La unidad de la iglesia no es algo que nosotros producimos, sino algo que Dios ya ha decretado por medio de su Espíritu. ¿Escuchó eso? Mire, ¿por qué digo esto? Porque la unidad no nació en la iglesia. La unidad nació en el Espíritu de Dios para nosotros. Por eso, Pablo no dice, formen unidad en la iglesia. Hermanos, formen la unidad en la iglesia. No dice eso. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Guarden la unidad, ¿dónde? En el Espíritu. Guarden la unidad en el Espíritu. Y aquí entra una verdad clave. La unidad no equivale a uniformidad. Repito, la unidad no equivale a uniformidad. ¿Qué es eso? ¿Somos un cuerpo? ¿Sí o no? Ya, somos un cuerpo, pero no somos iguales. Somos uno en esencia, sí, pero distintos en función. La unidad no es que todos seamos iguales, es que siendo diferentes como somos, caminamos todos hacia un mismo objetivo, Cristo. Dios no nos llamó a ser copias unos de los otros. No debemos ser copias unos de los otros. Dios nos llamó a ser solo un cuerpo, porque somos un cuerpo, pero con diferentes funciones. Todos, hermanos, tenemos diferentes funciones. El tema es sobre la unidad. ¿Estamos guardando la unidad en el Espíritu o la estamos rompiendo? Buena pregunta. ¿Estamos rompiendo esa unidad o la estamos guardando? Cuando hablamos del bautismo del Espíritu, cuando creímos en Cristo, hermanos, cuando creímos en Cristo, dice que fuimos bautizados en un mismo Espíritu. Amén. Pero bueno, nosotros ya entendemos cuál es ese bautismo, ¿cierto? Recuerden que ya quedó atrás eso del bautismo del Espíritu, que era algo místico, con algunos tiritones por aquí y por acá, algunas cositas, y eso era. No, el bautismo del Espíritu no es eso. ¿Saben qué es el bautismo del Espíritu? Porque todos los que creímos fuimos bautizados en el Espíritu. Es decir, todos fuimos unidos a un mismo cuerpo. Es decir, que fuimos bautizados unidos ¿a dónde? Al cuerpo de Cristo. Fuimos incorporados a la misma familia que es la iglesia en Cristo. Por lo tanto, usted y yo somos parte de ese bautismo. Usted y yo somos parte de la unidad, somos parte de la unificación que el Señor hizo en su iglesia. Significa que ahora somos una familia, somos uno en Cristo, estamos unidos, no hay diferencias, no debiese haber diferencias en cuanto al orgullo, a todo eso. Esto significa algo profundo. No elegimos, hermanos, ser parte del cuerpo. Dios nos puso ahí. Usted y yo no elegimos ser parte del cuerpo. Pero bendito sea el Señor que nos puso ahí.
Por eso, no hay creyentes superiores. Aquí no hay ningún creyente superior. No hay categorías espirituales. No hay espacio para el orgullo, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo eso? Porque todos entramos a la misma gracia. Hermanos, todos hemos entrado a la misma gracia. Todos hemos sido unidos en Cristo, bautizados por su Espíritu a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos creen eso? Allí también entran los dones. Verso 7, de los dones. Y a cada uno le fue dada la gracia. Qué increíble cómo esa palabra gracia, hermano, es tan importante y tantas veces repetida. Pero realmente es la gracia de Dios. Esto rompe completamente, hermanos, la uniformidad. Es decir, ¿estamos unidos? ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Unidos? Sí, estamos unidos. Pero somos diferentes, somos distintos. ¿En qué sentido? Con respecto a la uniformidad. Es que no todos predican. No todos enseñan. No todos tienen ese espíritu de servicio. No todos hacen lo mismo. Eso es verdad. Pero mire el punto importante. Pero todos son necesarios. Todos los que estamos aquí somos necesarios para el cuerpo de Cristo. Nadie sobra. Nadie sobra. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. La diversidad, escuche esto, la diversidad no es problema. El problema es cuando el crecimiento no es saludable. Ese es el problema, cuando el crecimiento no es saludable. Dios no diseñó un cuerpo desproporcionado. ¿Escuchó eso? Dios no diseñó un cuerpo desproporcionado. No puede ser que un área del cuerpo crezca y la otra no. Que un miembro, por ejemplo, madure y otro quede estancado. Uno sirva y otros nunca se desarrollen. Hay un ejemplo. Imagínate un cuerpo donde un pie es más grande que el otro y un ojo más pequeño que el otro. Eso no es sano. ¿Sabe cómo se llama eso? Deformidad. ¿Qué es lo que pretende el apóstol Pablo? Que todos vayan creciendo unidos. Que no haya diferencia en su crecimiento. Porque de verdad que un cuerpo no puede ser que, por ejemplo, yo tenga un ojo pequeño y después que un ojo grande, una oreja pequeña, así la oreja. Entonces, ese cuerpo que usted está viendo es totalmente deforme. Y eso es lo que no pretende el apóstol Pablo, sino que vayan creciendo todos unidos al mismo tiempo. ¿Y cómo lo va haciendo él? Edificando a la iglesia a través de la palabra. No todos crecemos al mismo ritmo. Eso es verdad, no todos crecemos al mismo ritmo, pero todos debemos crecer. No nos podemos quedar ahí, o sea, no, ¿sabe qué? Yo no creo que llegue nunca a ser como ese hermano, por ejemplo. No, imposible. No, hermano, no es así. Yo sé que, lo dice la palabra, yo sé que todos no vamos a crecer al mismo ritmo, pero sí todos debemos crecer. El crecimiento verdadero es cuando todo el cuerpo va siendo edificado en conjunto. El verdadero crecimiento es cuando todo el cuerpo va siendo edificado en conjunto. ¿Qué es lo que quería el apóstol Pablo con esta enseñanza a los Efesios? Y también otras cartas que él menciona. Es que enseñando doctrina, enseñando la identidad, lo que son en Cristo, enseñando cómo después de eso debe ser su comportamiento como cristiano, como hijos de Dios, insertado en el cuerpo de Cristo,
La idea es que toda esa enseñanza, que todo lo que ellos aprenden, es que todos vayan creciendo en el cuerpo de Cristo, pero unificado, en unidad. No que unos sí, otros no. No, todos creciendo al mismo ritmo. Aunque pareciera que no. Pero esa es la idea de la Escritura, de poder, o en este caso el equipo pastoral, o el pastor, o los hermanos que predican, de que todas estas enseñanzas vayan edificando al crecimiento de la iglesia de Cristo. Como conclusión, dice, Dios ya hizo todo. ¿Cuánto creen eso? Dios ya hizo todo. Dice, te salvó. Amén. Te unió y te puso en su iglesia con un propósito. Ahora te toca vivir a la altura de ese llamado, hermano. Y saben, no solamente es teoría, sino es una vida práctica diaria. Si no hay humildad, mansedumbre y paciencia, si no hay esos puntos que dice, vas a romper lo que Dios está edificando en su iglesia. Somos responsables. Examínate bien, dice. Una pregunta, ¿estás sumando a la unidad? ¿O con tus actitudes estás dañando el cuerpo de Cristo? En definitiva, es como yo y usted respondemos a ese llamado. Y bueno, no quiero ser en este punto algo repetitivo, pero cuando uno ve todo lo que Dios hizo por uno, toda aquella obra salvífica, todo aquel plan redentor, toda esa obra maravillosa por amor a nosotros, y no responder a ese llamado como Él lo hizo, debiéramos examinarnos, hermano, y debiéramos buscar al Señor en humildad y pedir perdón, porque todos estamos para edificar el cuerpo de Cristo.